Ahí está, nos están avisando en inglés. Ya. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches. La verdad para mí es una bendición poder compartir este tema. La verdad igual es todo un desafío porque no es fácil, pero mientras lo estudiaba, lo analizaba, lo meditaba, igual es un tema fuerte y doloroso, que incluso hay imágenes que pensé si se las compartía o no. No son sangrientas ni de película de terror, pero son fuertes. Si las miramos con raciocinio, pensando en ella, es un tema bastante fuerte y doloroso. Y vamos a ver igual la crisis existencial que lo encontramos como creación humana, como creación también nosotros como cristianos, como creación de Dios. Así que voy a compartir la imagen, ahí ustedes me dicen si se ve o no. Como todo está en inglés, a ver, pero un poquito. La verdad me pilló acá donde comparto pantalla. Está todo en inglés. Mira, abajo hay una flecha que apunta hacia arriba. Dice como share screen. Share screen, ya. Sí. Yo creo que la segunda opción, Nara. Después de apretar ese botón, hay una parte, no sé si tú vas a compartir algún video. Tienes que, en la parte inferior aparecen como dos cuadritos que tienen que estar con el clic, si es que quieres que el video salga. ¿Ya? Y después de eso eliges la pantalla o lo que tú vas a compartir. Oye, Pilar terminó su estudio en la escuela bíblica el año pasado, ¿cierto? El año pasado se graduó también la Pili, ahí estuvimos muy contentos también celebrándola. Los logros de ella son alegrías nuestras también, de Pilar. Es una chica muy consagrada al Señor, así que estamos muy expectantes de todo lo que ella puede ofrecer, lo que ha aprendido, todo. Así que estamos muy contentos de que Pilar hoy día nos comparta con todo su corazón un tema tan difícil como este. Ya, creo que ahí compartí pantalla. Ahí sí, amiga. Efectivamente, ahí está, estamos viendo. Ahí está. ¿Ven solo la presentación o ven algo más? Sí, estamos viendo solo la presentación en este momento. ¿Solo la presentación? Ya. Sí. Sí. Ya. Ya. Acá vamos a comenzar el aborto como primera pregunta que los deberíamos de hacer es si es una elección. Si nosotros podemos elegir esta alternativa del aborto, nosotros como seres humanos, racionales, pensantes, que tienen a disposición mucha tecnología, mucha información, mucha ciencia, mucha filosofía, lo que ustedes puedan encontrar para llegar a una conclusión acerca del aborto. Yo les voy a compartir lo que pude encontrar acerca del aborto, y lo primero que encuentro súper importante que podamos analizar de cuándo comienza la vida y cómo comienza la vida. Hay una pregunta que se va a dar mucho: ¿desde qué punto comienza la vida? Y vamos a tomar obviamente la ciencia, que es quien estudia la vida, la medicina, pero también vamos a tomar obviamente la Biblia y sus argumentos. Entonces la primera semana, acá podemos ver el vientre de la madre, acá en estos dibujitos,
Y la primera semana dice que el ovocito fecundado permanece en la trompa entre 2 y 5 días a medida que la reconoce para llegar hasta el útero. Ahí llega casi al 7º día. La célula huevo o cigoto se implanta en el útero de la madre. Esto es cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan y llegan al camino de el lugar posicionado del útero donde tiene que estar este cigoto que le llaman. Ahí, desde ese momento empieza la fecundación y desde ese momento la ciencia, no nosotros, sino la ciencia dice que comienza la vida. Pero ahora sacaron, bueno, desde hace mucho tiempo en verdad, sacaron el argumento, que no sé desde cuándo comienza la vida. Entonces, ahí nace el dilema también del aborto. Entonces acá podemos ver la fecundación, donde se juntan los 23 más 23 cromosomas que forman el cigoto. Yo creo que a muchos les sonará que a lo mejor en biología le pasaron este tema. Y acá podemos ver la segunda semana. Aquí ya estábamos hablando de la primera semana, ahora la segunda semana donde el bebito está en el vientre. Y la nueva vida, el embrión ya enterrado en el endometrio uterino comienza a recibir alimento materno, comienza a diferenciarse y especializarse las células que darán origen a los distintos tejidos del cuerpo. Esto ya sean ojos, sistema nervioso, todos los sistemas que uno tiene en el organismo se comienzan ya van a empezar a formarse, en este caso en el embrión. Y aquí vemos que entre la primera y la cuarta semana está en formación los ojos, la columna vertebral, el cerebro, los pulmones, el estómago, el hígado y los riñones. Quizás en forma muy pequeñita ya se está formando ahí cada una de las partes del cuerpo. Entre la primera y la cuarta semana, o sea, podríamos decir que un mes. Y ya el corazón ya está latiendo, el corazón ya comienza a latir. Para que los vayamos haciendo una idea de cómo comienza la vida, porque tenemos que igual, quizás no somos médicos ni expertos, pero esto sí podemos nosotros entenderlo y saber cómo comienza la vida y para tener un mayor raciocinio desde cuándo se empiezan a formar las partes del cuerpo y lo más importante que es el corazón. Entonces, en la cuarta semana comienza una fase de crecimiento durante la cual se van a esbozar todos los órganos, sistemas y aparatos de futuro organismo adulto. Y ahí también está latiendo el corazón. Allá vemos el cráneo que ya está completo, la espina dorsal y los bracitos, las piernas ya están formadas. Ya en la quinta semana podemos ver el tórax y el abdomen. Se han formado separadamente y los ojos ya tienen retina y visión. Ya los oídos están formados, los deditos de las manos, de los pies también están formados en la quinta semana. Esto es un poquito más de un mes. Y entre la sexta y la octava semana todos los órganos están ya presentes. La cabeza está completa. El bebé responde a ciertos instintos. Es importante acá que pongamos igual atención. Que ya el bebé responde a ciertas cosas que pueda hacer el padre, ya sea hablarle, la mamá puede hablarle en este caso, decirle que lo quiere y un sinfín de cosas que los padres pueden hacer con los bebitos en el vientre. Y aquí empieza el periodo embrionario y se forman los tejidos y los órganos. Y ya acá para ir terminando la etapa de cómo se va formando todo, en la octava semana tenemos el dato hermoso que se incluyen sus huellas dactilares. Ahí ya comienza a tener una huellita que, por ejemplo, usted, no sé, acá en Chile, por ejemplo, cuando va a hacer algún trámite o cualquier cosa, no sé, el sistema de salud, ISAPRE, comprar un bono de medicina, tienes que poner tu huella. Entonces, un dato importante también la huella. Entre la 11ª y la 12ª semana, todos los sistemas del cuerpo están ya en funcionamiento. El bebé ya posee un peso considerable y mide unos 9 centímetros. Algo así será más o menos. No sé si se ve en pantalla. Y
el embrión ya no va a ser embrión, sino se pasa a llamar feto. Acá esta no se ve bien, pero acá está el cigoto, el embrión, y aquí ya está el feto. Aquí podemos ya ver que ya el bebé tiene todas sus partes ya entre la 11ª y 12ª semana, o sea, entre la semana 12, aprox será lo mucho 3 meses, y el bebito tiene todo. En la semana 12. Entonces me gustaría que pudiéramos ver unos videos. Tengo un video muy especial que me compartió una amiga y que me gustaría compartir con ustedes. Ustedes me comentan si se ve. No sé si lo están viendo. No. No, parece que No. tienes que seleccionar haz el nuevo proceso de compartir, pero Ya. selecciona el video o hay una opción que es como la pantalla. Lo que tú vas en pantalla lo vas a visualizar. Creo que esta es la opción. No, esta no. ¿Estamos viendo un fondo blanco ese video? ¿Así comienza? No, No. yo creo que screen. Tengo que darle screen. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Este bebito tiene 3 meses y medio y corresponde a... Recuerdo que una vez me lo compartió Marcela. Marcela Valenzuela, yo creo que muchos la conocen. Es su bebé que es Baus, que ya tiene más de 1 año. 1 año y algo, 2 años. ¿No? El tiempo pasa tan rápido. Pero este es Baus a los 3 meses y medio. Me gustaría que lo escucharan con atención. Haciendo algunas clases. Corazón, lo que es, ¿no? Ese era el pequeño Baus, ahí sí pudieron escuchar el corazón. Esa es una examen que se hizo Marcelita, y ahí ya podemos ver cómo es la formación de la vida en el vientre materno. Y ahora con la tecnología mayores cosas se pueden observar. Y les voy a compartir estos videos, igual son súper importantes porque vamos a ir conociendo que, por ejemplo, en la semana 14 igual es una semana importante y trascendental para que el embarazo vaya evolucionando, pero el aborto va a incluir estas semanas. Entonces, por eso me interesa que igual podamos conocer la formación de cómo comienza todo. Diseñadas para niños de 1 a 5 años. Nido, tu amor, su futuro. De Nestlé. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, estamos viendo y escuchando. Nido, una 14 buena semanas marca de para embarazo, bebés. el bebé tendrá las orejas en su lugar, aunque irán creciendo a lo largo de las siguientes semanas. Puede que haga sus primeros movimientos con la cabeza. Podrá moverla de un lado a otro. El feto tiene el tamaño aproximado de un melocotón. Mide unos 8,5 centímetros y alcanzará los 30 gramos de peso. Algunos de los cambios que puedes experimentar en tu cuerpo en la semana 14 de embarazo son: desaparición de las principales molestias. Te encuentras en uno de los periodos más tranquilos del embarazo. Lo habitual es que aumentes entre 1,38 y 3,47 kilogramos de peso. La semana 14 es el momento ideal para empezar a hacer un poco de actividad física.
Caminar, nadar o practicar yoga son los mejores ejercicios en este periodo. Entre la semana 14 y 20 del embarazo, tu médico podría citarte para un análisis de múltiple marcador. Un análisis que proporciona información sobre las probabilidades de que el bebé tenga síndrome de Down o alguna otra anomalía cromosómica. Semana 14 de embarazo. En esta Ya. Me dan un segundo. Ya. Ahí creo que estoy compartiendo de nuevo la presentación. Sí, Pilita. Sí, sí, efectivamente. Ya, la tecnología. Ya. Entonces, luego de ver los videos, vamos a ver el concepto de qué es el aborto. Textualmente dice que es la interrupción del desarrollo embrionario antes de que pueda alcanzar la viabilidad, es decir, la capacidad de poder vivir fuera del útero. Esta interrupción puede ser espontánea o provocada. Acá podemos ver que el embarazo es interrumpido, ya sea en la semana 14 o antes, o cuando ya comienza a latir el corazón, también el embarazo puede ser interrumpido. Puede ser un aborto tanto espontáneo, o sea, porque quizás la mamá tenía cáncer y tenía un tratamiento en que se buscaba salvar las dos vidas, pero no se pudo salvar las dos vidas y lamentablemente el bebito falleció. O uno provocado porque no se quiere llegar a término con este embarazo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la interrupción de un embarazo está en la implementación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Esto quiere decir que mientras el bebé no, si bien el bebé se desarrolla de forma individual, tiene vida en sí mismo, pues se va desarrollando su organismo como lo vimos, cada ojito, cada mano, cada pie, también necesita de la madre para poder ser alimentado, para poder crecer. En este caso, si la mamá no quiere tener este bebé, no va a tener dónde poder acudir y poder alimentarse y que la mamá le proporcione los nutrientes, el calor y los recursos necesarios para él poder desarrollarse. Y aquí el debate sobre el aborto, ¿cuándo comienza la vida? Este es como el debate principal que hay del aborto, que ahora no sabemos cuándo comienza la vida. Hay unos que dicen con la fecundación, que es el momento en que se crea la primera célula completa. Ahí que nosotros vimos al principio que era el cigoto, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo y van al útero de la madre y toman posesión ahí para poder, en este caso el cigoto, poder desarrollarse hasta de convertirse en embrión y luego en feto. Acá ya tenemos un nuevo ser individual, pero que necesita de la madre para poder subsistir en esta etapa de las 40 semanas. Esta es una respuesta de cuándo comienza la vida. Otros dirán que no, que la fecundación no comienza, que la vida humana comienza más adelante, que es decir, alrededor de los 8 o 10 días después de la fecundación. O sea que antes de eso no hay ninguna vida. Y otros dirán que tampoco comienza ni en los 8 ni en los 10 días,
sino que más adelante y que comienza en el día 14, es decir, ya aproximadamente cuando lleva 2 semanas. Y en las 2 semanas ya decía que empezaba a latir el corazón, según los estudios médicos. Y cuando el embrión ha anidado bien en las paredes interinas del útero y ya no puede ocurrir que se desdoble y originen los gemelos en vez de un solo individuo. Aquí podemos ver que aquí puede darse el caso de que no solo sea un bebé, sino que sean 2 bebés en este día 14. Dice, y otros más osados irán todavía más adelante y dirán que la vida comienza cuando se forma el sistema nervioso central, alrededor de la 10ª semana, luego de la fecundación. Y ya vimos que en la 10ª semana ya había corazón, había ojos, había tejidos, había espina dorsal, lo que vimos anteriormente. Entonces, esos son como 4 posturas de cuándo comienza la vida. Y en verdad nosotros, y la ciencia, dice que la vida siempre ha dicho que comienza desde el momento de la fecundación, desde el hecho de que se concibe y se junta y se genera el cigoto, ya ahí hay vida, y ahí ya comienza a desarrollarse la vida. Eso nosotros como lo dice la ciencia y también nosotros como cristianos es lo que pensamos. El aborto terapéutico. Hay varios tipos de aborto. Y uno de los abortos que vamos a encontrar es cuando se pone en riesgo la vida de la salud de la madre. El aborto terapéutico lo que va a buscar en sí no va a ser el bienestar de ambos, sino va a ser el bienestar de la madre. Entonces incluso una persona que estudió medicina dice que en realidad el aborto terapéutico no se debería llamar así, porque en sí no es un bien terapéutico que busca ayudar a ambos, tanto a la madre como al hijo, sino más bien busca la salud de la madre principalmente antes de que el niño que no ha nacido. Ese es como el fundamento del aborto terapéutico. Entonces no es como una terapia que busque sanar a dos. Y siempre el médico tiene que garantizar la salud de ambos, tanto del hijo como de la madre, en cualquier, ya sea un tema de problemas para tener el bebé, quizás por algún tipo de cáncer, quizás le pudo salir alguna enfermedad a la mamá, no sé, apéndice, otro tipo de enfermedad, pero siempre lo que debería buscar la salud es garantizar tanto la vida para la persona que es la madre como para el no nacido. Pero entonces no podríamos llamarlo como, en verdad no es un aborto terapéutico porque no busca el bien para ambos, sino para uno solo. El aborto eugenésico, este término lo usan para, por ejemplo, cuando el feto viene con malformaciones, alguna enfermedad, algún problema. Este tipo de aborto, no sé, por ejemplo, como veíamos en el video cuando se identificaba una enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Down, otras enfermedades gestacionales que quizás igual implican mayor preocupación de ese niño. No va a ser un niño que va a poder hacer todas sus cosas autónomamente cuando crezca, sino quizás va a tener algún problema para caminar, para hablar, psicomotor, o por ejemplo no va a tener visión o no va a poder oír, pero eso es lo que incluye el aborto eugenésico, alguna enfermedad que pueda causar una complejidad para la madre, en este caso, poder cuidarlo. Y el aborto que igual es por violación, o donde se afecta la integridad, en este caso, de la madre, y la madre, en este caso, no quiere tener al bebé porque fue abusada y su integridad fue violentada. Entonces ese es el otro tipo de aborto, que una de las causas de tipo de aborto que existe. Y el aborto psicosocial, la situación psicológica, familiar, económica de la madre, en este caso quizás porque no lo puede alimentar, porque no le puede dar una educación digna, quizás
o no tiene los recursos familiares o el apoyo familiar para poder llevar a cabo este embarazo. Entonces, esos son uno de los tipos de abortos que existen hoy en día y que se llevan en muchos países a despenalizar, y son causas que las mujeres abogan muchas veces para poder, en este caso, abortar. Y argumentos que los vamos a encontrar para justificar el aborto, dice que no es cierto que la unión del óvulo y el espermatozoide dé inicio a la vida. Está desmintiendo que desde la fecundación se da origen a la vida, sino que el inicio de la vida es una construcción social. Es un tema social y que no tiene nada que ver con vida, sino es en el ámbito netamente social. Es lo que construimos nosotros en nuestra mente como sociedad. Y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. O sea, el cuerpo es mío y yo decido si voy a tener a este bebito o no en mi vientre, y si lo voy a dar a luz o no. Entonces esos son argumentos para justificar el aborto, que no es una muerte de un bebé que tiene vida, que siente, sino es algo que está ahí. Si ustedes escuchan los videos del debate sobre el aborto, muchas veces le van a hacer que es algo humano que está ahí dentro del vientre de la madre, pero no es en especial una vida que tiene valor, sino es como cualquier cosa, es como una masa que está ahí, y muchas mujeres lo van a expresar de esa forma. Ustedes lo pueden escuchar, igual es fuerte el asunto y da un poco de dolor el escuchar referirse de esa forma a un ser que tiene vida, porque a veces incluso se le da el valor mayor a los animalitos que valora a un ser humano. Entonces esa es la tendencia hoy en día, que se está dando más valor incluso a eso que a la vida humana. De hecho, esto no es antiguo y por eso puse esta imagen de 1974. Dice: el embarazo no deseado es un modo de esclavitud. Basta de abortos clandestinos por la legalidad del aborto femenino en marcha. Unión Feminista Argentina. Esta imagen es de 1974, o sea, desde hace mucho tiempo ya se estaba viendo este tema, no es algo nuevo. Eso es lo que me gustaría recalcar, y el derecho a la mujer no es algo nuevo que se está dando ahora, sino ya en la época del 70 ya existía esto, quizás con menor libertad que de lo que existe ahora, que uno se puede expresar más libremente, entre comillas. Mitos sobre el aborto. Abortar no causa depresión. Abortar no reduce tu fertilidad. Abortar no causa cáncer. El feto no siente dolor. Eso es lo que dicen las personas que llaman a este tipo de aborto. Te van a decir que no causa depresión, que no reduce tu fertilidad, que no causa cáncer y que el feto no siente dolor. Pero eso es falso, porque de 3 o 4 de cada 5 mujeres sufren síndrome postparto: tristeza, culpa, remordimiento, resentimiento, depresión, ansiedad, insomnio, agresividad, alcoholismo, quizás incluso drogas, porque es algo que le faltó a tu cuerpo y que tú decidiste, es dura la palabra, pero no sé cómo decirlo, expulsarlo de tu cuerpo. Y muchos van a decir, sí, pero no en todos causa síndrome post-aborto. Por ejemplo, si tú vas a tener una guagüita, también puedes tener depresión postparto. Pero lo que pasa es que la depresión postparto puede durar un tiempo. Puede haber casos particulares, pero el síndrome post-abortivo puede durar más que eso. Entonces igual se puede prolongar en el tiempo porque es algo que tú decidiste hacer y es acabar básicamente con una vida. Entonces, yo sé que nuestro subconsciente sabe lo que realizamos. Dice, puede que en otros casos incluso no provoque algún síndrome post-aborto, sino que se pueda abortar con total normalidad 1, 2, 3, 4 veces. Inclusive yo leí un reportaje de otro país, si no me equivoco era Groenlandia,
que habían incluso abortado 5 veces y no había tenido ninguna síndrome post-aborto y no tenía ninguna culpabilidad en hacerlo porque en ese país es normal hacer este tipo de actos y es legal. Entonces, abortar no reduce tu fertilidad. Eso es mentira. Puede hacer daño de cervix, uterino, intestino, infecciones, arriesgando no solo tu fertilidad, sino tu vida. O sea que también el aborto que proponen es legal, seguro y gratuito. Ese es el aborto que se quiere, que sea legal, seguro, que no cause daño a la madre o muerte y que sea gratuito. O sea, que el Estado lo subvencione. Ese es el tipo de aborto que se quiere lograr a luchar, que muchas veces vemos en las protestas. Y no es seguro, porque el riesgo de cáncer de seno en mujeres sin antecedentes aumenta en un 150% y en antecedentes en 270%. Y eso es real porque inclusive yo vi un debate que había entre una persona provida y una persona abortista y decía que en realidad sí fomentaba el cáncer de mamas, pero no son causas que se dicen al momento de defender los derechos para abortar, que se llama derecho o se quiere llamar derecho al abortar también. Y el feto no siente dolor. Podemos ver que la tercera semana el sistema nervioso central ya está formado y como habíamos leído anteriormente, incluso el bebé sentía las cosquillas si usted le hablaba. El bebé ya siente eso, pega pataditas, el bebé siente muchas cosas en el vientre de la madre, entonces de que no va a sentir dolor, eso no es cierto. Y dice, ninguna persona tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de otra persona, o estaríamos legalizando el derecho a matar, y el derecho por excelencia debe ser el derecho a la vida. El primer de los derechos humanos es el derecho a nacer. Nada está sobre la vida, ningún otro derecho humano. Y esta es una diputada que la cité en un debate que se llama Jimena Osandón, que está a favor de la vida, pero inclusive a lo que voy yo, que una persona no religiosa también defiende la vida. Entonces son hechos que lo llevan a nosotros a pensar también, porque esta persona, porque muchas veces dice que los religiosos son los que tienen, o los moralistas son los que tienen este concepto de que abortar es malo, de que abortar es matar, pero no es así, porque muchas veces han dejado de lado la ciencia y han dado paso, por ejemplo, a las personas letradas, a las leyes, a los abogados para que discutan este caso y no le han dado paso a la ciencia porque la ciencia dice que desde el momento que se genera la fecundación hay vida. Entonces, ¿por qué no le dan paso a la ciencia y le dan paso a los abogados que no son expertos en vida? Entonces, ese es un tema que igual da para pensar acerca del aborto. Estar hoy debatiendo sobre cuándo comienza la vida humana es como estar discutiendo si la Tierra es redonda o no. Esta frase me gustó mucho a mí y dice, ya sabemos que la Tierra es redonda y también sabemos cuándo comienza la vida humana. Eso lo ha determinado la ciencia. Es falso que los científicos no se ponen de acuerdo acerca de cuándo comienza la vida. Ningún científico bien informado podrá negar que la vida humana comienza la fecundación. Gabriel Ballerini es un cristiano de Argentina que tiene un libro acerca del aborto y también lo estudié bastante para poder exponer esta presentación, este tema, porque en verdad es un tema serio y que amerita mucha responsabilidad el poder exponerlo. Y muchas partes igual las prefiero leer para no textualmente no cometer algún error, porque la vida es algo tan sagrado que prefiero muchas veces, como no soy doctor, ir viendo paso a paso y mostrarles de dónde comienza la vida y cuál es el debate para ir conociendo el tema del aborto y después vamos a ir viendo acerca de cuáles son los tipos de aborto que se van proporcionando y en qué consisten, porque te dicen aborto es una opción,
tienes que hacerlo porque es más conveniente, pero no te dicen qué pasa en ese aborto. Entonces, la idea es que igual conozcamos toda la gama y no nos seguimos quizás a alguna postura solamente. Y aquí vemos algo maravilloso que solo tú, que estás detrás de esta pantalla, solo tú tienes un único ADN. Nadie más va a tener tu ADN. Eso es algo hermoso que descubrió la ciencia y que es tu información genética, de cómo van a ser tus ojos, cómo te vas a desarrollar en sí mismo. Y ese ADN que no es parte ni del padre ni de la madre, sino va a ser propio tuyo. No es que tú hayas heredado el ADN del padre o de la madre, sino es único. Y por tanto genera una nueva persona, una nueva vida. Entonces esto yo lo encontré muy bonito y importante que igual lo podamos tomar conocimiento de esto. Dice, los avances científicos le han permitido a la embriología poder afirmar que la vida humana comienza en el instante de la fecundación. Y aquí podemos ver que cada uno tiene un ADN propio. Si tú buscas esta información y si te interesa el tema, igual lo puedes revisar. Me gustaría que si podemos pausar un poquito la grabación para tomar un break de unos 5 minutos. Ahí nos avisa nuestra locutora que ya está grabando. Ya. Vamos a pasar a la segunda parte. Ahí creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, Pilita, ya se ve. Ya, gracias, Sol. Bueno, y para continuar, vamos a conocer cuáles son los métodos más utilizados para matar al hijo dentro de la propia madre. Estas imágenes son un poquito fuertes, en verdad a mí me dolía el corazón ponerlas, pero siento que es necesario para poder entender y ver la realidad cómo es toda la realidad del proceso de un aborto. Y cualquiera que sea el método, el embrión o el feto va a sufrir. Está el método de succión, que a la madre se le coloca en este caso a la mujer se le coloca una anestesia local. De las 3 primeras semanas de embarazo hasta la semana 12, que podríamos decir que es la semana donde vimos al bebito que latía su corazón. Hasta esa semana se puede realizar este tipo de aborto. Se dilata el cuello del útero y se introduce una cánula flexible, que es como una especie de aspiradora en verdad. Y ahí se ve en la imagen que en verdad succiona al bebito para que salga del vientre de la madre. Y lamentablemente esto deja sin vida al bebito, obviamente. Y puede igual causar algún riesgo para la persona que se lo está realizando. Hay un segundo método que es más cruel, que es acerca del curretaje, que es cortar al bebé en trocitos por medio de un instrumento que se ingresa al vientre. Y se empiezan a cortar los pedacitos y se van sacando y esos pedacitos se arman fuera para ver que no quede ningún parte del bebito dentro del útero de la madre y que pueda después correr algún riesgo o incluso le puede causar algún daño a la madre, en este caso que quede algo de restos del bebito. Ay, se me fue. Acá está el método quirúrgico, que se hace una cirugía de abdomen, que es sacar al bebito parecido algo a la cesárea.
y obviamente al ser extraído el bebé le provoca la muerte. También está también el aborto por medio de fármacos, que también es un tipo de aborto que se puede realizar. Y después se aborta de forma espontánea el bebé, obviamente, con esos medicamentos que matan al bebé adentro. Y obviamente el bebé, cuando lo expulsa la mujer, ya está muerto. Y acá este método que lo encontré súper fuerte y súper duro es el método por envenenamiento salino. Se inyecta una solución en la bolsa amniótica del bebé, como se ve en la imagen, y el bebé muere envenenado y quemado. Porque este bebé, en vez de los nutrientes que tiene la madre, empieza a ingerir este líquido salino y obviamente provoca malestar, dolor al bebito. Dicen que no, pero en verdad sí provoca malestar y dolor al bebito. Le quema, le irrita los ojos. Imagínese usted cuando ingiere algo con demasiada sal. Es muy molestoso, incluso hasta la nariz duele porque la sal es muy fuerte. Entonces eso es lo que hacen con el bebé, lo envenenan. Y obviamente dicen que el bebé sale quemadito y cuando lo expulsa en este caso, y lo expulsa por medio de como un parto natural, pero el bebé ya está muerto. Ese es otro de los métodos. Hay hartas técnicas para el aborto, estas son una de las más conocidas, pero todas implican la muerte del ser que está adentro, que el ser que en ese momento depende de la madre, pero se decide no tener. Vamos a ver una causa que es el aborto legal. ¿Qué significa? Que hoy día en nuestro país está el aborto en 3 causales en Chile, que las vamos a ver más adelante. Pero un aborto legal en algún país significa que tú no vas a tener una condena. Puede ser cárcel por hacer este aborto. Eso significa un aborto legal, que se va a despenalizar y no vas a tener ninguna condena carcelaria por haber cometido este delito. Pero en varios países el aborto es ilegal y por tanto se penaliza. Acá dice que otorgarle al aborto el rango de práctica legal implicaría, como consecuencia, el reconocimiento de que se trata de un derecho de la mujer. O sea, el cuerpo es mío, yo hago con él lo que a mí mejor me parezca. Y si es reconocido como un derecho, entonces el Estado estaría obligado a subsidiarlo, o sea, a pagarlo. Aborto seguro y pagado. Por el contrario, en los casos de despenalización, lo que sucede es que el Estado no protege la vida no nacida. Es decir, que no hay sanciones penales sobre las personas que realizan un aborto. Como les comentaba, que sea legal o ilegal implica que cuando es ilegal tenemos una consecuencia, en este caso ante las leyes, puede incluso el ámbito de la cárcel, pero más adelante vamos a ver qué pasa en nuestro país con ese tema y cómo en este caso se culpa o no a la mujer que en este caso da en aborto. Como lo vimos anteriormente, las consecuencias del aborto nunca es la solución al caso. Si bien sabemos que hay lugares donde uno puede dar en adopción al niño, quizá a veces no son los sitios a veces mejor catalogados, pero muchas veces es mejor eso a darlo por muerto al bebé, darle una oportunidad. Hay hogares que los pueden cuidar mientras están en el proceso de adopción,
Quizás nosotros igual como un llamado como iglesia cristiana a hacer algo también con esto, apoyar quizás a la mujer que está confundida, porque en verdad es una mujer que está confundida y no sabe qué hacer, quizás no tiene apoyo de su familia, quizás es una adolescente que necesita contención, que necesita apoyo. Entonces, igual nosotros como cristianos también tenemos que ser responsables y obviamente si luchamos por la vida también tenemos que apoyar a estas mujeres, que orientarlas y entregarles el valor y el significado de la vida que nosotros igual lo tenemos en nuestras manos. Entonces, como vemos, el aborto nunca es una solución. Puede provocar en una mujer que aborta tanto reacciones físicas, psicológicas, emocionales y relacionales. O sea, luego le puede costar relacionarse con otras personas. Quizás hay mujeres que no les pasa, pero hay mujeres que sí tienen esas consecuencias. Y cada mujer es única e independiente y cada caso es particular en cuanto a su dolor, a lo que ella siente. El posaborto se incluye un dolor y pesar por un duelo difícil de superar y olvidar. O sea, es porque tú perdiste algo, algo que tenía vida en ti, tú lo decidiste en este caso porque obviamente tiene que haber un consentimiento para este aborto, pero muchas veces puede haber el consentimiento de una madre, pero también está el caso que puedan ser, como es menor de edad, que su tutor en este caso quieran que ella aborte y a lo mejor nunca fue la opción de esta adolescente quizás hacerlo, pero las consecuencias son duras para ellas al final. Entonces tampoco nuestro hecho es condenar a esa adolescente, sino amarla y ayudarla, porque el dolor debe ser fuerte, porque hay diferentes causas para estos tipos de abortos y cada caso yo creo que amerita ser analizado y visto de diferentes puntos de vista. Entonces no es algo así a la ligera. En muchos estudios se ha observado que cuando no hay sentimiento de culpa se suele dar una tendencia al alcohol o a la drogadicción. En cambio, cuando hay sentimiento de culpabilidad se suele caer en estados depresivos que se manifiestan en grandes tristezas, llantos y una visión negativa y pesimista del mundo circulante. Quizás llora y a lo mejor no le atribuye al aborto, pero quizás el aborto es lo que le generó esa tristeza porque ella perdió algo que había dentro. Entonces, igual es doloroso el tema. Bueno, esto ya lo vimos, los mitos sobre el aborto. ¿Y qué pasó con la ley en Chile? El 14 de septiembre fue oficial en el 2017 el aborto en nuestro país en 3 causales. Se encuentra en el artículo 119, la ley 21.030. Mediando la voluntad de la mujer, o sea que ésta autoriza la interrupción del nuevo embarazo por un médico cirujano en los términos regulados en los artículos siguientes. Cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. En este caso, como vemos, esta es la ley textual, no es que yo lo haya sacado de cualquier párrafo, sino esta es la ley que está en el MinSal, en el Ministerio de Salud, y como dice textualmente, evite un peligro para su vida, o sea, un peligro para la mujer, pero en ningún caso garantiza el derecho del no nacido. En ningún caso garantiza que este pequeño pueda de alguna forma ser viable este embarazo. No se lucha por las 2 vidas, sino se lucha solamente por una vida. Y es más, inclusive en esta vida también se está dando el riesgo de que esta madre pueda morir. Hay muchas, si ustedes buscan las estadísticas, hay muchas madres que mueren en el proceso del aborto. Entonces no es algo a la ligera, es algo que igual es un riesgo grande para la madre también. Puede ser porque quizás la madre tiene cáncer o tiene una enfermedad que ha ido en el tiempo, genética, y quizás no pueda tener hijos y quizás, no sé, en el caso le dio alguna parálisis y ya está complicada para tener al bebé, pero
Igual yo he escuchado de mujeres que quizás tienen riesgo en su embarazo y de igual forma preeclampsia, que se llama, un tema de la presión. De hecho, tengo un hecho vivo de una compañera de trabajo hace poquito. Ella tuvo su bebito, tenía preeclampsia, el tema de la presión baja, y estaba corriendo peligro su vida y la de él. Entonces la hospitalizaron y este bebito nació la semana que pasó. Si no me equivoco, mide 30 centímetros y pesa 1,5 kilos. Pero ella, por ejemplo, vemos que aunque este es su segundo hijo, vemos que al final su embarazo fue riesgoso, pero obviamente ella optó por la vida de ella y de su bebé, que también era importante. Entonces esta es una de las causas que la mujer, por ejemplo, mi compañera en este caso, quizás hubiera podido abortar si ella hubiera querido, pero ella optó por la vida. El caso 2, el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. No sé, lo más común es el síndrome de Down, que de hecho hay un país, no me acuerdo, en Europa, que lo citó uno de los estudiosos, que dijo que se sienten orgullosos porque en su país no ha nacido ningún niño con síndrome de Down. Pero en realidad ese es un hecho de discriminación. Si hoy día hablamos mucho de la discriminación, es como una discriminación racial. O sea, y más fuerte inclusive, porque estamos orgullosos porque no ha nacido ningún niño con este mal, pero en verdad todos lo hemos matado. Eso es lo que nos están diciendo, que en realidad todos los niños han sido muertos. Entonces no es algo de que yo pienso me debería sentir orgulloso. Pero esos son los casos. El segundo caso acá en Chile que se llama el aborto en 3 causales. Y el tercero sea resultado de una violación siempre que no haya transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no haya transcurrido más de 14 semanas de gestación. O sea, por igual, porque a mayores semanas igual hay mayor riesgo, en este caso de la madre, pero igual se está luchando hoy día por el aborto libre y despenalización del aborto, que se quiere llegar incluso a que no se respeten las semanas y en cualquier caso que se quiera abortar se pueda hacer. Pero estas son las 3 causales que hay aquí en Chile que el aborto está permitido y que hay casos que igual pasan a cuestionarse y a verse caso a caso, en este caso en los tribunales, pero por lo general estas son las normativas por las que se rige el gobierno de Chile. Y el embarazo bajo estas 3 modalidades, para las 2 primeras, en este caso la inviabilidad del feto o riesgo de la madre, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo. O sea, puede ser en cualquier semana de que esté transcurriendo este embarazo que pueda abortarse el bebé. Bueno, y como les comentaba ahora, que lo que se busca es despenalizar el aborto desde la semana 14. Podríamos decir, semana 14, 3 meses. 3 meses, de hecho, el video que vimos representativo. Desde ese momento ya igual se puede, en este caso, despenalizar el aborto, que lo que quieren hacer, desde la semana 14. O sea, como vimos a ese bebito, desde esa semana ya se quiere abortar, quitar la vida a ese bebé, aunque lata su corazón, aunque él sienta. Las razones de peso, que yo soy libre, que mi cuerpo es mío, que no tengo los medios económicos, se da hoy en día, pues ya algo que lo está pensando, pero igual si lo pensamos es porque la sociedad igual decide vivir a su forma. Por algo Dios implementó el matrimonio y dentro de ese marco poder tener hijos y fructificarse para que puedan nacer los hijos en matrimonio. Pero obviamente esa opción ha sido desechada por las personas que viven en la tierra y obviamente estas son las causas que hoy día vemos. Por ejemplo, la despenalización del aborto. ¿Y qué sí implica eso? Lo que les decía anteriormente de que un aborto sea legal, pues, o sea, que no puede ser encarcelada.
Y las penas acá en Chile son de 3 años y 1 día a 5 años de privación de libertad. Pero hay una estadística del Ministerio Público que dice que entre el año 2010 y el 30 de junio del 2020, 1.800 mujeres hay imputadas por delitos de aborto. La mayoría mujeres. Pero la pregunta es, ¿cuántas mujeres condenadas hay? Porque tú significa que seas imputada, no significa que tú seas condenada por este hecho. O sea, tú todavía no has sido juzgada por la ley si tú eres culpable o no eres culpable. Solamente estás imputada, o sea, estás mencionada, pero llamada a los juzgados y todo, pero tú no has sido condenada por este hecho. Y en este caso hay cero mujeres encarceladas por este tipo de aborto. O sea, no hay si bien son imputadas 1.800 mujeres en este periodo de tiempo, no hay ninguna que haya sido encarcelada por este tema. Entonces ellos hablan de despenalización, pero en verdad de qué, ¿por qué? ¿Qué quieren cubrir? ¿Qué quieren? ¿Por qué si no hay nadie preso? Entonces, ¿por qué quieren que sea legal? Esa es la pregunta, y la discusión que hay hoy en día es la autonomía de la mujer versus el derecho del niño que está en el vientre de la madre al nacer. Si bien es uno de los derechos humanos, es el primer derecho a la vida, el poder nacer. Pero hoy en día no se toma así. Hoy en día no es la prioridad la vida de un inocente, de que no se puede defender, sino hoy la prioridad es matar a estos niños inocentes. Es que esa es la cruda verdad, porque no hay otra, no podemos disfrazar algo de otra cosa. Si bien cada causa de cada mujer es particular, como lo dije, y hay que analizarlo. Pero vemos que aquí hay una disputa que en verdad yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, pero yo no me hago responsable de las causas. Eso están diciendo, yo no me hago responsable de las causas, pues eso no es mío, yo no lo quiero. Pero obviamente a veces aluden que no hay educación sexual, obviamente, pero en verdad sí hay educación sexual y hay un montón de medios por donde todos los adolescentes hoy día se informan, si somos sinceros. Pero obviamente nosotros como cristianos creemos en el matrimonio y que ahí es el momento de poder ser madre, padre, esos son los momentos precisos. Y vamos a ver que vamos a tener menos consecuencias de que si buscamos otros medios para ser solamente felices sin la voluntad de Dios. Aquí vemos que el aborto libre, no sé si llamarlo así para todos los países, pero en América Latina está en Cuba desde 1965. Y en Cuba no está penalizado, o sea que no tienes cárcel por abortar. No está regulado como el aborto 3 causales aquí en Chile, pero no es penalizado, no lo considera. En Guyana, que es un país que está arribita de Colombia, por ahí en América Latina, desde el 2006 es un hecho el aborto. En Uruguay desde el 2012 y en Argentina desde enero de este año. Entonces esos son los países en América Latina que están con el tema del aborto y bueno, y nosotros Chile, lamentablemente lo digo. Y también México, si no me equivoco, y otro país de Centroamérica que en este momento no recuerdo. Bueno, un poquito acá del tema de Argentina, cómo están nuestros hermanos acá. Acá dice que la ley entró en vigencia desde el 24 de enero del 2021 y fue aprobado en la Cámara de Diputados. Me pareció interesante esto, por 131 votos afirmativos y 117 negativos, y en la Cámara de Senadores por 38 votos a favor y 29 en contra. O sea, igual está súper dividido, o sea, no hay así como un 5% y un 95% a favor. Igual el tema es súper cuestionado. Y establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14 inclusive,
manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo. Acá podemos ver la imagen de Argentina cuando se estableció este derecho al aborto gratuito, asistido médicamente. ¿Y qué es lo que se quiere lograr acá en Chile? El aborto seguro, gratuito. Y acá, bueno, quizás mi hermano de Argentina quizás tiene más conocimiento de esto. Esto es lo poquito que pude indagar acerca de lo que pasa hoy en día actualmente en Argentina. Y acá busqué una estadística de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente ellos están como a favor de estas prácticas. Lo ideal sería que se puedan realizar en muchas partes del mundo por el riesgo que esto implica a la madre. Pero si lo pensamos, no es tan solo el riesgo a la madre, sino a un ser inocente. Y dice acá, desde el 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos, 45% de todos los abortos al año, según un nuevo estudio de la OMS y el Instituto Guttmacher publicado. La mayoría de abortos peligrosos, que fue el 97%, se produjeron en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Lo en blanco supuestamente son los abortos seguros, más seguros, y ya acá en naranjo riesgosos y acá ultra riesgosos que se producen más muertes, como podemos ver está Asia, está África, en parte Latinoamérica. Igual vemos que no es 100% seguro el tema del aborto y no garantiza que en este caso la madre viva. Acá también tenemos Oceanía. Aquí esta es una estadística, pero de que el aborto es legal, seguro y gratuito, hasta el 2012, donde podemos ver a Dinamarca, Noruega, a Finlandia, Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, España, Portugal, Uruguay. Podemos ver la gran mayoría de los países de Europa y parte de América. Aquí incluye las semanas hasta las que se pudiese abortar en este tema de seguro y gratuito. Aquí sin límite de tiempo. Hasta las 10 semanas, pues bueno, ahí podemos ver más o menos desde qué semana. Y podemos ver que el tema igual es bastante antiguo, ya desde 1970 se empezó a dar esta meditación acerca de hacer legal el aborto. Acá podemos ver otro gráfico del estatus legal del aborto, la regularización sobre el aborto vigente en el mundo en el 2021. Este es más actualizado. Datos desde el 6 de enero. En muchos países se establecen límites de tiempo para la interrupción del embarazo. Promedio 3 meses. Y acá podemos ver que la prohibición solo permitido para salvar la vida de la mujer. Acá podemos ver Centroamérica, parte de América Latina, acá está Chile, una parte de África, una parte de Medio Oriente, acá una parte de Asia. Y permitido por motivos de salud, acá está naranjita, América, de nuevo África, Asia, parte de Europa. Y permitido por motivos socioeconómicos, acá podemos ver Europa, aquí podemos ver la India, Asia, aquí a otros países más, por el tema económico. Y permitido sin restricción de causas, lamentablemente mucho más amplia el espectro, la imagen que tenemos acá. Aquí sí podemos ver, la gran mayoría está en verde. Bueno, y para finalizar y poder analizar bíblicamente,
Me gustaría si igual me pudieran ayudar a ustedes para no hablar solamente yo, buscar estos versículos. Seguramente vemos que no es un tema económico ni financiero, sino más bien es un tema moral que se está dando en el mundo hoy día con el asunto y la importancia que tiene la vida. Y en la Biblia siempre vemos que los niños son contemplados como una bendición y nunca como un inconveniente. Se reciben siempre como un regalo del cielo y jamás como una maldición que hay que sacarse de encima. Me gustaría si alguien me puede ayudar a buscar Isaías 49:1. Dagner, ¿me puedes ayudar a buscar Salmo 139, el 13-15, el verso? No sé si alguien tiene Isaías 49:1. En honor al tiempo no los vamos a leer todos, pero si los pueden anotar sería ideal. Acá tengo Pili Isaías. Ah, ya, no, Eddie, adelante. Adelante. ¿Yo? Ok. Me dice Tomás Pili. Ya, hermano, léalo nomás. Oídme costas y escuchadme. Pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Amén. Desde las entrañas de mi vientre tuvo mi nombre en memoria. No sé si Dagner encontró el Salmo 139. O si alguien lo tiene, se lo agradecería. ¿Nadie? ¿Nadie Amén, tiene acá, Biblia? hermana. Ya, Sofía, Sofía. súper. Del 13 al 15, ¿no? Sí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Amén. Ahí podemos ver la importancia de la reflexión de David que hace acerca de la vida humana, de la vida que Dios le concedió. O sea, desde que era nada, ya Dios ya lo había pensado, ya lo había formado y obviamente desde el vientre ya lo había visto. Entonces aquí les voy a compartir el versículo 139, el verso 6, el que sigue del que leyó Sofía. Y se lo voy a leer en 3 versiones. Era el mismo que iba en el afiche que hicieron nuestros amigos, donde del aborto, que era el Salmo 139, 16. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existiera uno solo de ellos. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y la otra versión dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea, Dios vio mi cuerpo en gestación. Me viste antes de que naciera. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, que el Señor antes de que naciera ya los tenía ahí plenamente identificados, ya sabía cómo íbamos a ser, qué color de piel, qué color de ojos, quién iban a ser nuestros padres. El Señor ya sabía antes. Así que igual nunca pensemos que somos un error. No es así. Dios pensó en cada uno de nosotros. Si bien sabemos que el enemigo vino a matar, a destruir y a robar, el enemigo obviamente quiere robar nuestra identidad, quiénes somos, el valor que tenemos, y obviamente esto es un plan
para destruir lo valioso y lo importante que somos nosotros para Dios. Cada uno de nosotros tiene un valor y una importancia. O sea, quizá a lo mejor si te sientes menospreciado por tu padre o tu madre, Dios te ama y Dios dice que no te va a dejar jamás. Dice que aunque tu padre y tu madre, dice el Salmo 27, te dejaren, Él jamás te va a dejar. Él siempre va a estar ahí contigo. Entonces, si pueden anotar estos versos y pueden leerlos en su casita, sería ideal. En honor al tiempo no los vamos a leer todos, pero aquí vemos ya la importancia. No sé si Valentina está por ahí y me puede ayudar a leer este trozo que está en la pantalla de Lucas 1. Amén. Amén. Lo que está en la pantalla. Sí. Amén. A los pocos días, María emprendió viaje y fue deprisa a un pueblo de región montañosa, a Judea. Al llegar entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Pronto, como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura soltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque el Señor te ha dicho que cumplirá. Amén. Hermosa esta parte donde vemos a Jesús en el vientre de María y a Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Ellos eran primos y aquí describe un hecho impresionante. Bendice acá al hijo que dará a luz, en este caso Elizabeth bendice a María y dice que te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces vemos que en este caso el bebito ya sentía en el vientre. Ya acá podemos ver que había vida, y lo curioso de este relato que Lucas lo detalla es porque Lucas era un médico. Entonces, él tenía mayor conocimiento de cómo era la vida dentro de una madre. Acá podemos ver que, según el Evangelio, un bebé intrauterino puede sentir alegría o tristeza, puede percibir lo que ocurre en el mundo exterior y es una persona que ya puede tener una relación con Dios. Ahí vemos que dice que saltó de alegría al bebito. Entonces no es verdad lo que los dicen que los bebés no sienten. Bueno, ya lo vimos también por la ciencia, que en verdad los bebés sienten y su corazón ya late. En la actualidad tenemos suficientes evidencias científicas para demostrar que la vida intrauterina es algo pleno de significado espiritual, psicológico y social. O sea, en esas tres gamas un bebé es importante. Y podemos ver que Lucas 1:43 lo representa en la imagen de un Jesús diferente. Al ver a María con un embarazo embrionario de no más de 12 semanas, Elizabeth pregunta: ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Un embrión intrauterino es llamado Señor? El título de la máxima autoridad de una persona podría recibir. ¿No es maravilloso este texto bíblico? O sea, que igual lo que estaba haciendo acá Elizabeth era súper importante, porque llamó Señor, llamó en su tiempo, en la época de ellos no se le llamaba a cualquiera Señor, sino era aquel que era digno de su confianza, aquel que merecía todo respeto, tenía autoridad, tenía
autoridad sobre todo, entonces era algo importante que Elizabeth le llamara Señor. Incluso a ese bebé intrauterino que todavía ni nacía ya era importante. Y así igual decidió manifestarse el Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que la vida es importante. Entonces podemos encontrar que el aborto en cualquiera de sus formas quebranta la ley superior, el mandamiento de no matarás. Bueno, esa sería la presentación. Disculpen si me extendí mucho, traté de compartir lo máximo para que no se escaparan cosas que yo creía que era importante que sepamos y que meditemos en ella y que tengamos como un amplio conocimiento de todo lo que significa un aborto. Entonces ahora damos paso si hay alguna pregunta, alguna duda, si las podemos resolver, no sé, juntos. Tampoco soy doctor, pero en lo que pueda, quizás alguna duda, no lo sé. ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? Dagner, nosotros sabemos que tú también trabajas con un área médica, a lo mejor tienes alguna pregunta o algo que aportar también. También pueden aportar con algo, por supuesto, constructivo que en este momento podamos decir, de antecedentes que sepamos. Bueno. Habla. No, es que es una pregunta 2 en 1. Entonces, no sé si... ¿Ya? Dale. ¿La tiro no? Ya. Sí, por supuesto. Dice, ¿crees que el enemigo tiene algo que ver con los pensamientos de las personas que están de acuerdo con el aborto? ¿O es que se dejan llevar por el tema? Buena pregunta. ¿La puede repetir? Ya. ¿Crees que el enemigo tiene algo que ver con los pensamientos de las personas que están a favor del aborto o se dejan llevar por el tema? Pensando que igual estamos hablando entre personas cristianas, en verdad sí pienso que sí, como decía anteriormente, el enemigo vino a matar, a robar, a destruir nuestras vidas y que no se cumpliera el plan de Dios. E incluso el no nacer ya es un plan, pero muchas veces la sociedad igual se lleva por las masas, a veces por falta de conocimiento, no se desconoce el tema y como se desconoce el tema uno nos informa y dice, bueno, y si tú lo dices, yo pienso que puede estar de acuerdo a lo que tú me estás diciendo. Pero eso más que nada, hermano, no sé si respondo a tu pregunta o si alguien más quiere decir algo. Pili, si quieres puedes dejar de compartir para que aparezca... Ay, es que no sé cómo hacerlo. Arriba aparece algo que de color rojo debe aparecer. Como algo así como detener. Stop chart. Stop. Sí, eso mismo. Ay, ¿ahí sí? Buenísimo. Sí, perfecto. Ya, seco, Alan, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Un poco complementando a la situación, porque hay que entender que el concepto del pecado, una de las cosas que el Señor decía era que perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, claro, hay un extremo a lo mejor que tiene que ver con un carácter moral, a lo mejor que se opone a este tema, pero muchas veces hay otro porcentaje que también va en base a la ignorancia. O sea, cuando me refiero a la ignorancia es que no conocen el carácter bíblico y es ahí donde la palabra entra y ahí donde te abre tu conocimiento en tu mente. Y en ese momento tú conoces que cualquier situación que sea, por ejemplo esta o cualquier otra, comienza a tú entender, ¿cierto? Que en ese momento ya es pecado, ¿cierto? Pero lógicamente siempre ha sido pecado, pero ahí es cuando el Señor entra a tu mente y ahí tú también tienes esa noción. Gracias, Alan. Parece que Fran Astorga levantó la mano. Ay, sí, yo quiero acotar que
Bueno, yo soy mamá de 2 hijos y me pasa que siento que me recuerda esa parte de la Biblia que dice que habla sobre los amadores de sí mismos, porque encuentro que el movimiento feminista lleva esto mucho, impiden el nacimiento de un bebé que de hecho podría ser mujer como ella. Y me parece súper como tirada las mechas. Y por sobre todo un acto súper inhumano. Independiente de que hoy tenemos la conciencia de nosotros de lo que es pecado, es destruirlo nosotros mismos y eso es muy desgarrador. ¿Verdad? Gracias, Fran, por compartirlo. Dice acá Sofía, dice, acá en Argentina muchos apoyan el aborto porque el colectivo feminista es violento o simplemente por miedo de no ser aceptados por la sociedad. Muy buena reflexión, Sofía. Es verdad. A veces por encajar en un grupo queremos ser parte de ello y por eso a veces, por no saber quiénes somos, aceptamos cosas que no son nuestras. Muy bueno. No sé si hay otra pregunta o alguna acotación, algo. Sí, como dice Pili, amigos, con toda confianza, hagan sus preguntas. Agradecemos los aportes de Fran, de Alan, de Sofía también que escribió en el chat, de Eddie. Si hay alguna consulta, pregunta, la pueden hacer ahora. Es un tema súper importante, que estemos claros también. Así que abierto. Tome nomás el micrófono, levanta la mano, ahí la Pili va a saber al tiro. O sea, igual tengo un aporte. El Salmo 22, bueno, tengo versión NBB, pero dice, el 22:9 dice, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Desde antes de mi nacimiento he sido puesto a tu cuidado. Desde el mismo momento en que nací, has sido tú mi Dios. A lo que me quería referir es que comenzando este salmo, dice, tú me sacaste desde el vientre materno y tú me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Me da la impresión aquí que Dios nos está diciendo que su plan siempre fue que naciéramos, porque está diciendo que Dios permitió que yo saliera del vientre de mi madre. Primer punto. Y segundo punto, creo que aquí Dios nos está dejando claro que Él puso un corazón amoroso que le da protección a un bebé en la mujer. Por eso es que Él dice, y me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Siempre ha sido el plan de Dios de que la madre sea una protectora de quien es su hijo. Ese regazo protector, ese regazo de amor. O sea, acá, no sé si en Argentina, pero también hay lugares, acá en Chile, donde hay bebés que son abandonados en hospitales y muchas veces se solicita a mamitas que puedan amamantar a estos bebés, pero además de amamantarlos, que les puedan dar amor para que estos bebés puedan sobrevivir. Es lo que les ayuda a tener fuerza en su cuerpo y poder sobrevivir al haber nacido antes, prematuros o estar en riesgo vital. O sea, siempre ese cariño que se da entre seres humanos, de madre e hijo, siempre fue un plan. Me da la impresión de que eso es lo que Dios está diciendo en este salmo, de que siempre fue el plan de Él que naciéramos y siempre fue el plan de Él de que nuestra madre fuera quien nos protegiera y nos diera ese regazo calentito, ese cariño que ella lo brindara. Así que me da la impresión de que eso es lo que está diciendo el Salmo 22. Gracias, Sol. Qué bonito. Salmo 22, ¿cuál versículo? El 9 dice lo que comenté, pero habla sobre el nacimiento en el 9 y el 10. Súper, ahí para anotarlo. Acá la hermana Carolina Mardones
de Aysén dice, acá en Aysén también son violentas las feministas. Muchas veces han atacado a los predicadores tanto en Aysén como en Coyhaique. Sí. Es que lamentablemente ahora en este tipo de revolución, de querer defender los derechos, muchas veces se defienden los derechos desde una parte de vista y se deja de lado a otros, siendo que también en ese punto tú estás siendo discriminador y no estás siendo como... Tampoco uno puede ir a ponerse en la misma posición, por ejemplo, de una niña que en este caso sigue la tendencia feminista y ir a gritar o... Sino, obviamente uno tiene que tener claro sus conceptos y su como visión del evangelio. Entonces, igual ahora como que muchas veces te quieren imponer ideas que uno no está de acuerdo y si tú no estás de acuerdo, entonces eres discriminador, ¿no? Hay una serie de cosas que te tachan, pero no se trata de eso, pues, que si tú quieres que yo te respete, tú también tienes que respetar mi punto de vista. No sé si hay alguien más que... Hola. Que me llegó, perdón, Dagner nomás. Después de Dagner, amiga Pili, una pregunta que me llegó por interno. Bueno, ya que están hablando del aborto, este es un tema muy grande, se puede decir, ¿no? Porque tiene diferentes puntos de vista, puntos de vista no involucrados muchas veces con la ciencia, con la ética, puntos de vista legales incluso, ¿no? Pero en sí, ¿no? Principalmente estos abortos, ¿no? No, perdón, principalmente estos embarazos principalmente que se causan, ¿no? a temprana edad, que principalmente saben terminar en esta consecuencia, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes no se encuentran, ¿no? en una edad en la cual su mente está totalmente desarrollada, se puede decir, tienen pensamientos todavía, se puede decir pensamientos todavía que están volando, entonces se dejan manipular, se puede decir, no por cualquier persona, por cualquier noticia, y muchas veces ¿no? esto conlleva que se provoquen estos abortos, principalmente en adolescentes se ve principalmente esto, ¿no? Porque no piensan, ¿no? que tener un niño a esa edad no es el tiempo adecuado, que cómo lo van a mantener, cómo van a hacer, qué van a decir los padres. Muchas veces no se ve esto en los jóvenes adolescentes porque a veces no tienen una guía, ¿no? Muchas veces los padres no hablan de este tema, ¿no? Del embarazo, de relaciones sexuales. Se ve, ¿no? ¿no? Que es una causa, ¿no? Es un aborto clandestino, porque el aborto legal en sí no existe. El único aborto legal es el aborto terapéutico, el aborto de causa médica. Bueno, que acá en Perú, en Ecuador, se da, ¿no? El aborto terapéutico, como dijo la hermana, ¿no? Por causas que pueden agravar principalmente la salud de la madre. Bueno, y muchas de las veces no estos abortos clandestinos suelen terminar en infecciones, ¿no? Muy graves y que conllevan, ¿no? a la muerte de estas personas. Y yo creo, ¿no? que este es un tema que está en debate y seguirá debatiéndose por mucho tiempo. Y como dije, ¿no? acá en Perú y en Ecuador, legalmente el aborto no está permitido, que no sea por razones médicas. Ya, gracias. Gracias, hermano Dagner, por tu aporte, amigo. No sé si la Pili entendió bien el aporte de Dagner, de la realidad también de Perú y Ecuador. Además, entendiendo que Dagner justamente está estudiando obstetricia, así que le toca el caso bien de cerca. La pregunta que me llega por interno es, ¿cómo podemos aportar como iglesia antes del aborto? Esa es una pregunta. Y cuando ya está la opción del aborto. O sea, ¿cómo podemos nosotros como iglesia aportar antes de que surja a lo mejor el pensamiento de la opción del aborto? ¿Y cómo aportamos cuando ya es una opción? Esa es la pregunta que nos llega por interno, amiga Pili. ¿Cuál era la segunda? No entendí bien.
es, primero, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia antes de que surja el pensamiento del aborto? A lo mejor hay una mamá o una pareja que está pensando el tema. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí antes que lo considere? ¿Y qué podemos hacer cuando ya es una opción para ello, ya está decidido hacer el aborto? Eso entiendo que es como la pregunta. Pienso que igual es como mostrarle primeramente lo importante que es la vida de la persona que está en este caso, en este dilema, mostrarle la importancia de su vida, en este caso sí, de su pareja, lo importante que es la vida, que es la vida humana, la vida de ella, también mostrarle lo importante que es para Dios. Y resaltar primero eso, pues, hacer entender eso, que es como lo principal, lo valioso que es su vida y también lo que lleva adentro también es valioso. Entonces, encuentro que eso es como lo principal y si es una opción, yo creo que igual como iglesia también tenemos que prepararlo en estos temas, porque si bien decimos tenemos que igual hacerlo responsable, porque si bien decimos no aborten, también tenemos que ser como un aporte para esas personas, quizá no tan solo como en consejos, sino en alguna ayuda monetaria, quizás ayudar a hablar con los padres, presentarle como otras opciones, quizás si quiere dar en aborto, inclusive pensar quizás en que nazca el bebito y que si ella quiere darlo a alguna fundación. Ese sería como mi parecer. No sé si alguien piensa otra cosa que pueda hacer como aporte a la pregunta que están haciendo. ¿Alguien más quiere aportar a la respuesta de nuestra hermana Pili también? ¿De qué podemos hacer nosotros como iglesia antes de que se piense en la opción y ya cuando está la opción ya de aborto? Acá la hermana Carolina dice, sería bonito hacer un proyecto de adopción, como un proyecto, claro. Por ejemplo, la Pili compartió una autora ahí, si se acuerdan de la presentación. Este hermano también, él tiene una casa de acogida para madres que están en situación vulnerable. Y también cuando terminemos la presentación, ahí Pili me va a dar un pequeño minuto como para compartir también un proyecto social que hay para este mes de agosto, relacionado también con el tema. ¿Alguien más le gustaría aportar en la pregunta de Pili? Hola. Sí. Ya. Sí. Mano, dale. Sí. Yo creo, bueno, principalmente yo creo ¿no? que principalmente comenzando ya desde los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo ¿no? que sería bien implementar, se puede decir, ¿no? Una parte donde se hable principalmente de estos temas de las relaciones sexuales, del sexo, porque muchas de las veces se ve como un tabú, ¿no? Pero en sí ya se sabe que desde la escuela ya los jóvenes ya son educados en este tema, ¿no? Pero principalmente en la escuela, como hay muchos compañeros, entonces lo ven más como un ambiente, ¿no? de risa, ¿no? De juego, y muchas veces este tema no es tomado en serio. Entonces yo creo que si se hace dentro de los jóvenes, ¿no? De una iglesia, es un grupo más reducido, y entonces hay más atención, hay más concentración en estos temas, y yo creo que involucrarlo, ¿no? Es bueno, porque un joven cristiano ya predica, ya sabe, ¿no? Comunica esos temas. Yo creo que saber malo no es, porque evitamos ya estos temas, ¿no? Que estamos hablando sobre el aborto, sobre estos pensamientos, se puede decir, ¿no? Que son puestos por el enemigo muchas veces. Gracias, mi hermano Daniel. Daniel da el énfasis en conversarlo, en hablarlo, justamente ese es como la instancia. Así que gracias, mi hermano Daniel. Amiga Pili, por mientras que alguien más piensa en su pregunta, yo creo que... bueno, aquí está Sofía escribiendo. Si quiere
puedes leerlo nomás, amiga Pili, el aporte de Sofía. Ya. Dice, yo creo que sería de mucha ayuda decirle a esa futura mamá que no está sola, orar por ella y no atacarla diciéndole que es pecado, porque como congregación es muy importante ayudar. Súper, ¿verdad? Oye, Pili, encontré otro texto que está ahí en Jeremías 7:31. Aquí está hablando Dios y dice, y han edificado el altar llamado Tofet en el valle de, está hablando del pueblo de Judá, ha actuado de muy mala manera, de eso está hablando. Ya, y ahí tenían unos altares donde mataban niños. Entonces dice, y allí han hecho morir quemados a sus hijitos e hijitas como sacrificio a sus dioses. Algo tan espantoso ni siquiera me hubiera pasado jamás por el pensamiento, y mucho menos lo habría yo ordenado. Entonces también creo, le preguntaba acá a Isaac, podemos resolver entre todos también, de que a veces hay ídolos en nuestro corazón, no sé cómo enfocarlo, pero sí que a veces lo tomamos más importante que el hecho de dar vida a ese bebito. De que a veces hay cosas que tomamos que creemos que son más importantes, el yo, la irresponsabilidad también, porque a veces son adolescentes, son más niños. Y también lo que escuchaba de algunos de los chicos era que tiene mucho que ver también el qué dirán, y en el caso de cuando son más pequeñitos y no hay un trabajo de por medio, ¿cómo lo voy a mantener? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, creo que esos son algunos de los argumentos que normalmente se dan. Pero, ¿por qué leo estos textos? A lo mejor será un poco catete, pero bíblicamente, ¿cómo Dios aborrece esa matanza de niños? Y yo le comentaba a esa que de generación en generación siempre el enemigo ha tomado de una u otra forma la forma de matar a los niños, o de hacerles daño a los niños. Y es una cosa súper heavy. Entonces, por eso que estoy leyendo algunos textos donde nos quede claro que Dios no está de acuerdo con ese tipo de situaciones, de hechos. Sí, solo para algo chiquitito que me hiciste acordar, solo igual que había una noticia en Groenlandia que dice que es el país donde hay más abortos que nacimientos, o sea, porque es algo legal. Por ejemplo, aquí una niña de 19 años citaba algo así textual, decía, no lo tengo que pensar 2 veces, hablamos abiertamente del aborto. Recuerdo que la última vez que me hice uno, se lo conté a todos mis amigos y a mi familia. Le dice a la BBC Pia, una joven de Groenlandia de 19 años. En los últimos 2 años, Pia tuvo 5 abortos. O sea, es que algo súper común allá. Y dice que desde el 2013 se han registrado 700 nacimientos y 800 abortos al año, según una estadística gubernamental. O sea, más mueren que nacen. Amiga Pili, Terrible. no es terrible esa realidad en Groenlandia. Mientras alguien esté pensando en su pregunta o que le gustaría compartir, yo 3 cositas muy breves, amiga Pili. Primero, que cuando estamos en algún debate que te va a tocar, un debate o compartir la idea sobre el tema de la legalización del aborto, primero preguntarle a esa persona cuándo para ti comienza la vida, como decía Pili. El argumento científico es claro, desde la concepción. Y nosotros en ningún momento tenemos la autoridad de matar a otra persona, sea cual sea la instancia, la circunstancia, incluso la más dura, no puede ser que nosotros podamos tomar la vida de una persona. Incluso las libertades tuyas están hasta que afectan, algunos piensan las de otros, y abortar a alguien es eso, afectar la vida de otro. Así que, y en cuanto al tema cristiano, yo creo que hay 2 cosas. Primero, un tema pastoral, porque es una realidad triste y es real también que
bueno, primero contarle algo muy chico mío personal. Yo cuando era adolescente viví una vida muy religiosa, iba a la iglesia el día domingo, pero en la semana no pensaba como cristiano, no vivía mi vida como cristiano. Así que en ese momento muchas ideologías entraron a mi mente y estas ideologías también estaban a favor, yo estaba muy a favor del aborto libre en todas las causales, en todas las circunstancias, todo lo que se dice ahora. Pero al llegar a Cristo, ahí es cuando uno es confrontado por la palabra y el Señor cambia tu corazón. Entonces, primero es conocer a Cristo. Y después vemos que para el Señor cada ser humano es creación suya. Así que el Señor es el que hace esa transformación. Pero muchos hombres, este es un tema no de mujeres, sino que es un tema que nos afecta a hombres, a padres, a jueces. A lo mejor tú vas a estudiar para ser juez. Cuando llegue el momento de los cubos, cuando llegue el momento de enfrentar nuestra realidad, no podemos escaparnos ni querer abortar un bebé porque me afecta mi reputación, qué me van a decir los hermanos, yo soy hijo de la hermana tanto. No, tenemos que como hombres sacar ahí adelante, acompañar a la mamá de mi hijo en este caso, y sacar adelante porque en el fondo tenemos que nosotros ahí apoyar. Y lamentablemente muchos hombres financian. En Chile hay una estadística que quien está a favor del aborto, la mayoría son hombres de clase alta, de clase media, son los que más en Chile están a favor del aborto libre. Y es porque es un tema muy cómodo para un hombre es mucho más cómodo financiar abortos que hacerse cargo de un bebé. Esa es la realidad. Entonces, ese pecado de Adán que veremos nosotros trayendo al hombre no puede replicarse nosotros como cristianos. Pero ahora, ¿qué pasa si yo en algún momento apoyé que se abortara o con la pareja planeamos un aborto o como padre presioné a mi hijo a abortar y llego a Cristo? ¿Qué pasa ahí? Aquí tenemos que también ser claros. El Señor no minimiza nuestro pecado, pero también el Señor nos dice que su gracia es infinita. Y cuando hay arrepentimiento, el Señor perdona y también el Señor restaura. El Señor restaura la vida de muchas hermanas nuestras que optaron por el aborto, hermanos nuestros que presionaron para que hayan abortos de sus parejas, hermanos nuestros que eran padres que presionaban a sus hijos para que abortaran. El Señor los sana, los restaura y te hace libre. Así que el enemigo que no traiga a tu mente ese pecado, porque el Señor lo sanó y lo restauró en la cruz. Así que es el poder del Evangelio. El Señor no va a minimizar tu pecado, pero sí, el Señor sana y restaura. Y para terminar, amiga Pili, hay un versículo en la palabra que me gustaría leer muy corto, que es Proverbio 24, del 11 al 12. Proverbio 24, del 11 al 12. Que es, porque a veces yo puedo decir, bueno, yo no haría un aborto, pero no importa si alguien más se lo hace, ¿sí? Pero acá en Proverbios 24, que cuando lo leí, caló a mi corazón, y yo creo que es para todos nosotros también. Del 11 al 12 dice, acá está, rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio, pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no sabrá darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No sabrá de saberlo el que vigila tu vida? El que le paga a cada uno según sus acciones. O sea, tenemos que nosotros no solamente quedarnos indiferentes o de pensar que es un tema político, sino que actuar. Si tú votaste por alguien, escríbele a ese diputado, a ese alcalde, lo dañino que es el aborto, lo que afecta a las personas. En China, en la India, abortan millones de mujeres solamente por ser mujer. El que descubrió el síndrome de Down era un católico, un científico católico, y él estaba muy triste porque su descubrimiento sirve para que millones de niños sean abortados solamente por ser síndrome de Down. Entonces, y él empezó siempre a defender la vida y nunca se le dio un premio Nobel, se dice, justamente por eso, por tratar de defender siempre la vida. Así que nosotros no nos corresponde caer en indiferencia, sino que, como era la pregunta anterior, actuar, ayudar, apoyar. Cristo sana y restaura todo pecado, pero también apoyar que cuando nos llegue el momento de los cubos, cuando nos llegue enfrentarnos a esta situación como parejas, como hijos, como padres, como jueces, alguien va a ser juez, como matrono, como matrona, o como médico, como sea, amigo, amiga, acordémonos de defender a los que van rumbo a la muerte. Así que eso era, amiga Pili, perdón.
No, tranquilo, amigo. Gracias. Yo creo que por el tiempo, a lo mejor, sería bueno que los compartieras la petición que me comentaba. Que va también relacionado justamente a la pregunta que se hacía antes de cómo podemos apoyar nosotros también. Déjenme ver, amigos. Ahí está. En el mes de agosto estaremos acá apoyando una fundación que se llama Chile Unido. Esta fundación, desde que existe, ha ayudado a que nazcan 6.770 niños de embarazo vulnerable, o sea, mamás que habían optado por el aborto. Esta fundación la acompaña y en muchos casos, la mayoría, casi el 90%, siguen adelante con su embarazo. Y las que piensan en el aborto, esta fundación igual la acompaña en todo el proceso si ellas quieren ser acompañadas. Entonces, en agosto vamos a estar haciendo probablemente este aporte, puede ser directamente a Vania, nuestra tesorera del ministerio, o también ahí nuestro hermano Oliver prontamente nos va a contar qué actividad vamos a hacer para juntar dinero. El año pasado hicimos un aporte haciendo una rifa de una torta, me acuerdo, y ellos mismos dicen, haciendo una encuesta a las mismas mamás, casi el 91% es porque otras personas la obligan. Si te fijas, mira, coerción de los padres, casi la mitad, los papás la obligaron a abortar o querer abortar. La expectativa de futuro, lo que viene más adelante, la pareja la obliga a abortar muchas veces, así que y el año 2020 apoyaron a 1.035 madres, que más de casi la mitad eran madres migrantes, que viven un embarazo duro y difícil, pero esta fundación la ayuda. Así que justamente este mes, Pili, y a todos nuestros amigos, vamos a estar en esta campaña. Y a lo mejor en Argentina se puede ver una fundación que ayuda a las madres vulnerables, en Ecuador. Ahí uno puede ir buscando, o como decía también, los aportes de cada uno, de mi hermana, de Aysén, de Sofi también, de cómo podemos nosotros apoyar como iglesia. Así que eso es, Pili, lo que tenía que mostrar ahí de esta actividad. Gracias, mi hermano. Ahí sí, bueno, se va a hacer esta campaña, así que hay que estar atento ahí a las redes sociales, al WhatsApp de los jóvenes. Y me gustaría a mí que para concluir se pudiera orar por este tema, se pudiera orar por el aborto, por las situaciones que implica, quizás si alguna joven adolescente está pensando en esto, y me gustaría, no sé si Jael está por ahí. Pili, antes de ir a orar, mientras la Jalita se conecta, también decirle si hay alguna persona en esta conexión que sabe que a lo mejor estuvo a punto de ser abortado, que tal vez cree que no nació de un embarazo deseado, que se siente rechazado. En Isaías 44:2 dice, así dice el Señor, el que te hizo y el que te formó en el seno materno. O sea, ninguno de nosotros que está aquí nació por accidente. Siempre fue una planificación exclusivamente de parte de Dios, porque desde el vientre de tu madre, como dice el Salmo 139, Él nos formó, Él hizo una habitación con nosotros dentro del vientre de nuestra madre y nos conoce tan bien que Él estaba ahí cuando estábamos siendo entretejidos, formados, paso a paso, como lo mostró Pilar. Él nos conoce y Él quiso que naciéramos. Y así que hay un propósito para ti, hay un propósito si tú estás embarazada, no estás sola, el Señor siempre está contigo, acompañándote, y ese embarazo es deseado para Él porque hay un propósito en ese bebé para ti y para Él. Hay esperanza en el Señor, no te sientas que fuiste rechazado, si es que fuiste, conozco gente que nació producto de violaciones y sus mamás prefirieron traer al mundo a esos bebés y hoy día fueron una gran bendición. Ya muchos también artistas que desconocemos fueron rechazados por sus madres. Por ejemplo, no sé si conocen a Kirk Franklin, un gran pastor, músico, autor de muchas canciones, rechazado por su madre y criado por su abuela.
quien juntaba latas de bebida para que él estudiara música, y hoy es uno de los pastores más conocidos dentro de la música gospel. Quienes lo puedan conocer, y si no lo pueden buscar ahí en cualquier plataforma de música en YouTube, Kirk Franklin. Propósitos tremendos que Dios tiene con todos esos bebés que han sido abortados. ¿Y por qué son abortados? Porque el diablo sabe que Dios tiene un propósito con esos niños. Sabe que hay grandes evangelistas, sabe que hay grandes adoradores, sabe que hay personas de poder que vienen en esos nacimientos y que le conviene que mueran. No dejemos que esos bebés mueran, no dejemos que el propósito de Dios no se cumpla, y por sobre todo seamos sorprendidos por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que eso. ¿El Jaelita está por ahí? No, parece que no está. ¿No? ¿Y puede ser otra persona, Pilita? Estaba pensando en Dagner, no sé si está por ahí. Sí, ¿Te gustaría hacer la oración, mi hermano? ya, sí. Súper. Ya. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche venimos ante ti, Señor, a orar por un tema muy importante, Padre. Tú sabes que cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, Señor. Cada uno tiene dones, Señor. Tú eres, Señor, el único que nos conoce, Señor, del vientre de nuestra madre. Señor, te pido por estas personas, Señor, que están a favor de este tema. Señor, entra en su corazón, entra en sus mentes, Padre. Quita esos pensamientos, Señor, de estos políticos también, Padre, que muchas veces, Señor, se ponen a favor de estos temas, Padre. Yo sé, Señor, que tú eres el único que puede cambiar, tú eres el único que puede interceder, Padre. Te pido, Señor, por sus vidas, por las vidas de las diferentes personas, Señor, que han recurrido a este camino, Padre. Entra en su vida, Señor, para que puedan cambiar, Padre, para que puedan llevar un mensaje al mundo. Y todo esto, Señor, sea diferente, porque, Señor, una vida, Padre, es una vida, Señor. No tenemos derecho, Señor, a quitarle la vida a alguien más. Tú sabes, Señor, que todos tenemos un propósito en esta vida, y te pido, Padre, por todos estos niños, Señor, que quizá han muerto, Señor, por estas ocasiones. Personas inocentes, personas sin pecado, Señor. Te pido que interceda, Señor, en estas personas para que ya no ocurra lo mismo, Señor. Abre sus corazones, tráelos a tus caminos, Padre. Amén.